Después de ese primer día sabía que todo iba muy bien, que todo iba muy bien y que lo último que quería era aborazarme. Había pensado en algún momento, en un principio había imaginado un amanecer y había imaginado esos primeros rayos del sol y esa imagen o esa escena donde ellos van preparándose para vivir un día más. Pero con todo lo que habíamos vivido el día anterior, con todo ese esfuerzo que hicimos por la mañana, mediodía, por todo ese esfuerzo físico que también, al menos hablando en lo personal, todo el esfuerzo físico que hice y que no tenía considerada gastar esas energías en sacar a 2 camionetas y un remolque de la arena, em, pues bueno, vaya, o sea, no es como que estaba fresco como una lechuga, pero tampoco estaba devastado. Sí, el sol, obviamente, el sol afecta y creo que lo había comentado en el primer video. Cuando trabajo con personas, cuando estoy afuera, cuando estoy llevando una sesión fotográfica, desarrollando el proyecto, nunca uso gafas oscuras, por más pesado que esté el sol, porque para mí es una falta de respeto que la persona que tengo enfrente no esté viendo mis ojos y yo esté cuidando mis ojos y la persona, pues, obviamente esté a la merced de los rayos solares. Así es que nunca uso, además, obviamente le resta em, cuidado a mi imagen porque no estoy viendo realmente lo que está sucediendo en mis cámaras. Así es que no las uso. El punto es que mis ojos ya comenzaban a ser cansados, a estar cansados. Pues obviamente por el traslado, estamos en casi verano, si no es que ya estamos en verano, marzo, abril, mayo, junio. No, apenas vamos a estar en verano. Pero bueno, el punto es que eran días muy brillosos, muy calurosos y, y ya mis ojos ya estaban un poco cansados. Pero bueno, vivimos cosas increíbles, la noche terminó increíble, tarde, obviamente porque nos perdimos un poco, como les comenté en el video anterior, nos perdimos un poco en el área donde estábamos filmando nuestra escena de la fogata y la luna. Y en esas áreas, los restaurantes, los pocos restaurantes que hay, cierran a las 9 de la noche, así es que nadie cenó. Y pues ya ahí regresamos cansados, obviamente, al hotel, primero a guardar caballos, eh, no a guardarlos, a llevarlos a que descansen, a ver que tengan agua, su cena, etcétera, etcétera. Y lo que nos salvó esa noche es que dentro del área donde estuvimos, en Mexican Hat, que es toda la parte de Utah, había una gasolinera y en esa gasolinera, pues encontrabas un sándwich o papas o lo que sea. Y esa fue la cena de todos, lo que pudieron comprar ahí, eso cenó cada quien. Les dije: "¿Saben qué? Olvídense del amanecer". Todos me hubieran dicho que sí, si yo les hubiera dicho: "¿Saben qué? Ya sé, terminamos tarde, pero, recuerdan que dijimos que esto solamente se vive una vez, así es que hay que echarle ganas y hay que despertar a las 5 de la mañana para preparar caballos y estar listos en tal ocasión". Dije: "No, no me quiero aborazar. Yo sé que lo que deje de hacer no se va a volver a repetir. Solamente tengo 2 días para lograr lo que necesito". Pero a veces hay que leer, o más que leer, hay que escuchar lo que te dice la vida. Y en ese caso creo que la vida me dio mucho, mucho de lo que yo estaba buscando y por lo que yo iba. Y repito, entiendo eso, entiendo que muchas veces hay que darlo todo, todo, hasta lo que no tienes. Por eso en mi brazo tengo Préndete Fuego, para recordarme siempre que siempre hay algo más que dar, siempre hay algo más. Y a veces es necesario recordármelo. Pero en ese caso, que van personas que también te dan su tiempo, te dan su energía, se ponen en la raya contigo.
creo que también hay que saber mostrar gratitud y agradecer todo ese esfuerzo. Y para mí que estuvieran en un área tan privilegiada como la que estamos y que pudieran disfrutar tantito, porque yo sabré que podré pasar por ahí otras tantas veces, que me encanta esa área, pero el resto de los demás jamás había estado ahí y probablemente no vuelvan a estar, o después de tantos años a lo mejor llegan a estar por ahí, pero nunca sabes. Entonces yo quise que disfrutaran, dije: "¿Saben qué? Hicimos un gran trabajo hoy, mañana nos vemos y desayunamos temprano y planeamos el día". Y eso fue lo que hicimos, ya los dejé que descansaran lo que quisieran descansar. Yo llegué tempranito al restaurante del hotelito donde nos quedamos y estuve tranquilamente editando algo de las fotografías que tomé, el día anterior, y estuve tomando mi café y son de esas cosas que digo: "Guau", ver unos gansos canadienses en familia o lo que sea en el río San Juan, tener esa vista del río San Juan, dije: "Guau, qué dicha". Cansado, agotado, pero dije: "Por esto es lo que hago, por esto hago lo que hago". Y esas son de las cosas que no se comparten en redes sociales. Tienes que estar ahí para vivirlas. Y y bueno, después llegó Juan, y después llegó la familia de Yuri. Bueno, llegó Judith, su mamá, llegó el hermano de Yuri y Quique, porque Yuri, como toda buen gente amante de caballos, se fue a ver primero a sus caballos y después ya ella. Entonces estuvimos desayunando tranquilamente. De rato llegó Aarón y su familia también. Le dije: "¿Saben qué? Quiero que", Aarón se quedó en otro hotelito a un minuto de ahí. Pues en ese hotelito tenían alberca. Les dije: "¿Sabes qué? Disfruten, vienen en familia". Iba, Aarón, su esposa y sus 2 niñas. Disfruten, la verdad es que es increíble que estén aquí y vamos a comenzar a media tarde. Entonces, lo que hicimos, Juan y yo, junto con la familia de Yuri, fuimos a ver algunas locaciones. Los llevé a ver la famosa, formación rocosa de Mexican Hat, que viene siendo un sombrero charro al revés. Y entramos al área de el Valle de los Dioses. Yo conozco bien perfecta esa área. Bueno, no perfecta, pero sé del área. Eh, he acampado ahí con Fraile. Y era un área que había pensado desde un principio, pero no estaba muy seguro. Dije: vamos al Valle de los Dioses y vemos". Y empezamos, me fui con Juan en la camioneta de Juan y pues bueno, todos maravillados con el paisaje que estábamos viendo. Empezamos a entrar más y más y más. Dije: "¿Para qué le pensamos? Esto es donde tenemos que terminar". En esta área, primero vimos una locación y dije: "Aquí es". Y había unas formaciones rocosas, a lo lejos, dije: "Se van a ver increíbles". Pero empezamos a andar un poquito más, y dije: "No, no es aquella locación, es esta locación", que es donde terminamos haciendo, la filmación. Es que dije: "¿Saben qué? Ya está todo dicho, aquí va a ser". Así es que, disfrutamos ese paseo, scouting, y cuando regresamos, pues, tuvimos, ¿qué serían? Un par de horas, tal vez, de descanso. Y para mí ese descanso es respaldar información, es preparar lo que tengo, es enfocarme en lo que, quería hacer, y nuevamente las cosas se dieron. Ahí estaban las nubes que me gustan, ahí estaba la luz que me gusta, y llegamos con toda la tranquilidad, de saber que poco a poco, pasando los minutos, iba a ir cambiando, la luz. Y en verdad que estuvimos en una locación inmejorable, al menos para mí. Pude hacer nuevamente fotografía. Creo que todos los que estuvieron ahí disfrutaron esos paisajes y disfrutaron esas primeras imágenes de la figura del charro, de la escaramuza, en esas
escenarios que parecían hechos por un pintor renacentista. Y no fue tan cansado como el día anterior, pero sabía que era lo suficiente, lo único que iba a necesitar para ese día. Repito, más tiempo me hubiera ayudado a ver más locaciones, a hacer más scouting, que el día después, el día posterior, el día lunes, ya cuando iba de regreso hacia, que venía de regreso hacia Austin, que tomé otro camino diferente y que pasé por otra área del río San Juan, dije, por ahí pudieron haber estado los caballos. Pero el por ahí no existe. Y repito, uno hace lo que puede hacer con lo que tiene en el tiempo que tienes. No tuve tiempo para hacer scouting, al menos el que me hubiera gustado. No hubo tiempo para un día más de filmación. Todos teníamos que regresar ya, la gente tenía que trabajar y pues bueno, por mí, por la producción, por Charro 250, se tomaron un día extra, lo cual agradezco muchísimo. Y, y el hubiera nunca existe, pero sí existe el, si en algún momento necesito algo, ya sé dónde está esa locación, ya sé dónde voy a regresar. Tal vez nunca suceda, pero si sucede, ya sabré. Eh, Todo pasó muy rápido esa tarde. No hubo más que resolver, más que ver pasar el tiempo y esperar la luz que yo quería y esperar las nubes que yo quería. Y todo fue natural, tan natural que creo que todos terminamos muy contentos. Hubo tiempo para regresar a ese pequeño pueblito de Mexican Hat donde eh, había un restaurante donde no habíamos comido. Los días anteriores había estado cerrado. Y Aarón sugirió que hiciéramos algo diferente, que fuéramos a ese restaurante. Así es que hubo tiempo para convivir ya todos, para ya relajarnos, para compartir un poquito de otra cosa que no fuera lo que estuvimos haciendo el día anterior y ese día por la tarde. Y creo que todos nos pudimos despedir como deberíamos de despedirnos, contentos, cansados, satisfechos de lo que hicimos y sabiendo que lo que habíamos vivido no se iba a repetir. Y no se va a volver a repetir. Podrá sonar muy poético el hecho o muy dramático el hecho que les he estado compartiendo. Hace 250 años toda esta área, inclusive donde estoy parado, se llamaba México. Y esta área era tan remota para el centro de México donde estaba sucediendo todo que era tierra que no le veían potencial, que no le veían un uso realmente inmediato como para decir, no, hay que cuidar todo nuestro territorio, hay que tener presencia, hay que promover que la gente vaya a establecerse en esos lugares. No, era tierra, no hay nada, hay piedras, hay arena, no hay nada. Así es que nunca existió la presencia vaquera, nunca, ni mucho menos, obviamente, la charra, porque no existía el término charro. El vaquero sí, porque eran los que trabajaban las haciendas, eran los que trabajaban el ganado. Era ese concepto que se vino a mimetizar con, con esta nueva nación, producto de, obviamente, de la Nueva España. Y, y son paisajes tan icónicos que pues ahí se hicieron grandes producciones cinematográficas del viejo oeste, inclusive esos paisajes, esa eh, carretera de 2 carriles que salió en la película de Forrest Gump, donde Forrest termina de correr, donde dice, ya, hasta aquí, ya, ahí nos vemos. Justo ahí, en esa área es donde estuvimos. Y no existe hasta el día de hoy, hasta esos días, una imagen de la presencia vaquera, de la presencia charra, mucho menos de una escaramuza. Así es que para mí fue una estrellita más a todo lo que he hecho en mi vida para mí, que me motiva, que digo, wow, después de todos estos años, parece que ya lo hemos visto todo, parece que ya lo hemos descubierto todo, pero aún hay cosas que podemos hacer por primera vez en la historia, que podemos decir, yo fui el primero, que podemos decir, yo estuve ahí.
que podemos decir, yo escribí esa parte de la historia. Y todos los que estuvimos ahí escribimos esa parte de la historia, la primera imagen histórica de la presencia vaquera, de la presencia charra en el área de Monument Valley. Y en un área como el Valle de los Dioses, les podría estar compartiendo estas imágenes, en verdad, el detrás de escenas, pero tendrían que estar ahí para saber realmente este sentimiento y esta emoción. Y como les dije en un principio a todos los que fuimos parte de la producción de Charro 50, cuando terminemos esto, cuando regresemos a nuestros lugares de origen, vamos a pensar, hace una semana estábamos llegando, hace una semana estábamos en el río San Juan, hace una semana estábamos en la parte remota del territorio navajo, hace una semana estuvimos en el Valle de los Dioses. Y eso no se va a volver a repetir, simplemente nos vamos a quedar con esas bellas imágenes, con esas bellas memorias, con unos retratos que avalan que estuvimos ahí, que atestiguan que estuvimos ahí. Y con este pequeño cortometraje llamado Charro 250 que habla de la historia de los que nos quedamos de este lado, pero que seguimos siendo tan mexicanos como el que nació en el corazón de Oaxaca, como el que nació en el mero centro de la Ciudad de México, porque nuestra historia se extiende más allá de una frontera, se extiende más allá de una narrativa nacionalista o de una narrativa que no se ha contado de la manera correcta. Pero Charro 250 es parte de esa historia. Y quién sabe, tal vez en 100 años alguien diga, aquí está la primera imagen del vaquero, la primera imagen de la mujer de a caballo, de esos charros que no sabíamos que habían estado aquí, pero que ahora podemos decir, ahí estuvieron. Por el momento me despido, mi nombre es Diego y gracias por estar aquí.